Una vez analizados los factores que nos permiten comprender en qué medida y por qué la Iglesia Católica fue perdiendo paulatinamente parte de su poder desde finales de la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVI, a lo largo de todo el Renacimiento, podemos entender mejor qué es lo que facilitó la creciente apertura que empezaron a manifestar los europeos latinos hacia nuevas formas de religiosidad. A medida que el cristianismo ya no parecía tan operativo a sus ojos, tan eficaz, tan confiable a la hora de garantizar, por ejemplo, el destino o la felicidad de la vida humana, muchos pensadores comenzaron a interesarse por otras formas de espiritualidad. La fragmentación del poder abre siempre espacios a la disidencia y a la novedad, por lo que la pérdida de la hegemonía espiritual sobre Europa del catolicismo permitió el florecimiento de la tan conocida tendencia paganizante del Renacimiento. Y con esta expresión, los especialistas se quieren referir al encendido amor que los intelectuales de este tiempo, poetas, pintores, escultores, filósofos, historiadores, legisladores, al encendido amor que todos ellos comenzaron a sentir por el pasado antiguo precristiano, por la cultura clásica grecorromana. El propio término Renacimiento intenta de hecho reflejar esta situación, este proceso de asimilación de la antigüedad pagana. Es interesante, sin embargo, en este punto, tener en cuenta que esta palabra renacimiento, empleada como una etiqueta cronológica, como una categoría historiográfica para referirnos al periodo que estamos comenzando a estudiar, atentos aquí, esta palabra no fue usada hasta la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, la denominación Renacimiento no aparece, no se conoce, no se emplea hasta que en 1869 el historiador suizo Jacob Burckhardt publicó su ahora ya canónica obra La cultura del Renacimiento en Italia. Este libro, por tanto, marcó un hito absolutamente capital en nuestra comprensión del pasado, ya que Burckhardt fue el primero en usar este término, el término Renacimiento, con la intención, con la pretensión, atentos, de estar describiendo un periodo perfectamente coherente, completamente definido y muy bien delimitado, con un conjunto de características propias, artísticas, culturales, sociales, que además implicaba, y esto era lo más importante, un auténtico punto de ruptura con respecto a la Edad Media. Es decir, nuestra visión actual del Renacimiento. Por tanto, las ideas que a todos se nos vienen enseguida a la cabeza cuando pensamos en el Renacimiento son en gran medida herederas directas de esta teoría de Burckhardt. Una teoría que, por cierto, ha hecho tanta fortuna que muy pocas veces, y sobre todo en ámbitos de divulgación, alguien se atreve a cuestionar o a matizar. Burckhardt y todos aquellos que continuaron con sus ideas presentaron el Renacimiento como un momento de fractura, de enormes cambios cismáticos en el cual habría surgido el nuevo individuo moderno, quien, de la mano del humanismo y de la secularización de la cultura, habría vuelto a poner por primera vez desde la antigüedad al ser humano en el centro del mundo. Si bien todas estas ideas son ciertas, si bien todos estos fenómenos se dieron verdaderamente en el periodo renacentista, y los estudiaremos con detalle a lo largo de nuestro curso, la perspectiva de Burckhardt dejó, sin embargo, algo oculto, demasiado de lado, ocultó un poco debajo de la alfombra algunos aspectos mucho más conservadores, más continuistas, que también presentó el Renacimiento. Porque, desde un punto de vista, el Renacimiento fue profundamente revolucionario, inconformista, innovador, novedoso en sus planteamientos, pero, contemplado desde otras perspectivas, se reveló también como una clara y monótona continuación inalterada de la cosmovisión medieval del mundo. Una mezcla, por tanto, de modernidad y Edad Media, un poco de cada mundo, un cóctel que a veces es confuso y difícil de comprender y que intentaremos aclarar despacio a lo largo de nuestras clases. No hay que sorprenderse, sin embargo, de todo esto, porque esta confusión de ideas es muy común, es muy habitual en todos los puntos de inflexión de la historia, en todos aquellos momentos en los que colisionaron dos mundos. Sin embargo, la idea de llamar renacimiento a este periodo no fue sacada por Burckhardt totalmente del vacío, no salió de la nada, sino que fue inspirada, atentos, por la visión que los propios renacentistas comenzaron a tener de su lugar en el mundo. ¿Y a qué me refiero con esto? Fijaos. En los textos de los siglos XIV, XV y principios del XVI,
es muy común hallar reflexiones y expresiones que nos llevan a pensar en la aparición de una creciente conciencia colectiva de estar recuperando o revitalizando el saber antiguo. Aquí y allá, en la literatura, en los tratados filosóficos, pero sobre todo en el arte, puede verse una convicción cada vez más clara de que la labor del presente tenía que pasar necesariamente por un esfuerzo consciente de recobrar la grandeza del pasado pagano. La obra más importante en la que aparece claramente desplegado este espíritu de renovación, de restitución, de recuperación del mundo grecolatino es la ya extremadamente influyente y celebérrima Vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, publicada por primera vez en Florencia en 1550 por Giorgio Vasari y reeditada bajo su forma definitiva en 1568. Gran parte de la fama, del prestigio, de la fascinación que hoy en día todavía sentimos por el Renacimiento se debe directamente a esta obra. Lo vamos a ver. Estamos, por tanto, ante un importantísimo y además, por qué no decirlo, bellísimo texto que os recomiendo leer, que hoy en día sigue siendo leído y estudiado por los historiadores del arte en las universidades, que representa una de las claves principales para entender la esencia misma del arte y de la filosofía renacentista. En este libro, Vasari, su autor, un arquitecto, pintor y escultor florentino nacido en Arezzo en 1511, nos ofrece una nutrida colección de biografía llena de datos, de anécdotas, de cotilleos sobre el trabajo de algunos de los más destacados artistas italianos, comprendidos en una franja temporal que va desde finales del siglo XIII hasta mediados del siglo XVI, que es cuando él estaba escribiendo. Su importancia, por tanto, la importancia de esta obra, radica en primer lugar en la invaluable información que nos ofrece de importantísimos artistas y personajes como Filippo Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Leonardo da Vinci, por supuesto, Rafael, etc., de cuyas vidas no sabríamos casi nada o muy poco si no fuese por él, por Vasari. Sin embargo, en segundo lugar, esta obra representa un verdadero hito, atentos aquí, al ser la primera historia del arte escrita en Europa con un enfoque sistemático, narrativo y biográfico. ¿Por qué? Porque en ella no solamente se documenta la vida y la obra de los artistas más destacados de este momento, sino que además, y aquí está lo importante, Vasari nos va a intentar ofrecer una interpretación del desarrollo del arte desde un punto de vista evolutivo. Es decir, Vasari va a postular en este texto una teoría según la cual el arte habría sido sujeto a lo largo de toda la historia de un avance progresivo en su calidad, en sus cualidades, interrumpido solamente por periodos de decadencia. Por tanto, más específicamente, Vasari nos dice que el arte habría sido objeto de una especie de florecimiento explosivo durante la Antigüedad clásica, seguido por un periodo de decadencia durante la Edad Media, hasta por fin un renacimiento lleno de belleza, de ingenio y de perfección técnica que culminaba en su propia época, por supuesto, y más concretamente en la figura de Miguel Ángel, que para Vasari representa la cima del arte. Y aquí es exactamente donde aparece la clave de lo que nosotros estamos buscando. Porque el término usado por Vasari para referirse a esta recuperación de la más alta perfección artística en sus días es el de rinascita. Esta palabra italiana, en su etimología originaria contiene el verbo latino nasci, nacer, y el prefijo re, que indica reiteración o vuelta hacia atrás. Por tanto, rinascita es un renacer, un renacimiento. Y así, fijaos, nos lo dice literalmente Vasari. Pero más tarde, se refiere aquí Vasari a después de la Edad Media, lo leeremos enseguida con más detalle, pero más tarde, cuando Dios quiso hacer brillar las luces del arte en la Toscana, el espíritu de los hombres se despertó. Durante la Edad Media estaba dormido. Enseguida lo vamos a ver. El espíritu de los hombres se despertó y se vio un renacimiento, una rinascita de las costumbres antiguas y del buen arte. Por tanto, este sustantivo usado por Vasari fue el que inspiró posteriormente a Barjar, quien terminaría de crear la denominación, la etiqueta historiográfica Renacimiento, por la que hoy todos conocemos este apasionante periodo. Merece, sin embargo, la pena no dejar todavía a Giorgio Vasari y detenernos un momento para leer algunos interesantes fragmentos de su obra, concretamente del prólogo de este gran libro,
ya que en ella vamos a encontrar todo un conjunto de ideas muy relevantes que nos ayudarán a comprender mucho mejor la idea que los propios renacentistas comenzaron a construir del pasado y de su propia labor en la historia. Fijaos, va a comenzar Vasari su obra, el texto, las primeras líneas de esta importantísima historia del arte, con una interesante reflexión sobre cuál puede ser el origen de la escultura y de la pintura. ¿Cuándo comenzaron estas dos actividades humanas y quiénes fueron los primeros en crear arte? La respuesta que nos va a dar Vasari va a ser extremadamente importante porque va a estar acompañada por un intento de perspectiva histórica. Fijaos, nos dice: no dudo que sea una opinión común entre los escritores, entre los historiadores, que la escultura junto con la pintura fueron descubiertas por los egipcios y que otros, sin embargo, atribuyen a los caldeos los primeros bocetos de los primeros relieves de estatuas realizadas en mármol, como también hay quienes atribuyen a los griegos la invención del papel y del colorido. Maravilloso. Podemos ver cómo Vasari nos propone aquí una clara secuencia cronológica que atribuye a las civilizaciones más antiguas para los renacentistas en ese momento la creación de las artes. Mesopotamia, Egipto y Grecia son presentadas aquí como la cuna de la civilización occidental, una idea que, por supuesto, con algunos matices seguimos abrazando, seguimos compartiendo y repitiendo en gran medida también en nuestros días. Si bien en realidad todos sabemos que en verdad el arte mobiliar, representado por pequeños objetos como estatuillas, adornos, herramientas y cerámica decorada, y el arte rupestre, ejemplificado por las impresionantes pinturas y grabados de las cavernas prehistóricas, se remonta muchísimo más allá en el tiempo, en el caso de Europa al Paleolítico Superior, hace unos 30 a 36.000 años antes del presente. A pesar de saberlo, caemos muchísimas veces en repetir esta idea de Vasari. En el caso de los renacentistas, por supuesto, era absolutamente imposible concebir nada anterior a esto. Las creencias religiosas del cristianismo imponían en la época de Vasari la idea de que la Tierra tenía como máximo unos 6.000 años de antigüedad. Pero ¿cómo llegaron a esta conclusión? Fijaos, muy simple. Para hacer este cálculo se había tomado como punto de partida el relato del Génesis y a él se habían ido sumando todas las genealogías bíblicas desde Adán hasta Cristo, toda la vida de todos los personajes que aparecen en la Biblia con su duración, si estaba indicada o no. Los mesopotámicos y los egipcios eran, por tanto, lo más antiguo posible para la mente de Vasari, por lo que situar en estos pueblos el origen del arte era en realidad hacerlo coincidir con el propio origen del ser humano, de la humanidad. Por tanto, desde que hay hombres para Vasari, en realidad también hay arte. Insisto, sin embargo, en que aunque nosotros mismos sabemos que los seres humanos llevan haciendo arte muchísimo más tiempo, básicamente porque el origen datado del Homo sapiens multiplica al menos por 50 la cifra bíblica, todo parece indicar que llevamos pululando al menos por África unos 300.000 años y unos 40.000 años en Europa. Aunque todos sabemos esto, tendemos a pensar, a pesar de ello, que las primeras manifestaciones artísticas plenas, el gran arte, el arte con mayúsculas, fue alcanzado precisamente por las culturas mesopotámicas, egipcias y griega. No es casualidad, por ello, que todos los grandes museos del mundo occidental, como por ejemplo el Louvre o el British Museum, los grandes paradigmas de la arqueología y de la museología, empiecen siempre precisamente por ahí. Las primeras salas, que corresponden con la planta cero, la planta noble, la más importante, la que está situada a pie de calle, están siempre dedicadas a Oriente Próximo, Grecia y Egipto. Fijaos, aquí tenemos el plano del Louvre. En el ala Sully, la parte más antigua de este museo parisino, están situadas las colecciones de escultura griega, antigüedades egipcias y antigüedades mesopotámicas. Aquí tenemos los frisos de los inmortales del rey persa Darío, el código de Hammurabi. Por aquí encontramos las antigüedades egipcias y aquí está la Venus de Milo. Todo el mundo se apelotona aquí, si no es que está en ese momento apelotonado delante de la Mona Lisa. Son los dos grandes lugares de apelotonamiento del Louvre. En el caso del British ocurre exactamente lo mismo. En la planta cero, en la ground floor en inglés, están las colecciones de antigüedades egipcias, mesopotámicas, griegas y romanas.
Aquí está la piedra Rosetta, los relieves del palacio de Nínive y las esculturas de los Lamassu o toros alados, y por supuesto aquí está también la sala del Partenón de Atenas, acompañada además por una impresionante colección de cerámica ática y helenística, las joyas de la corona de estos dos museos. Esta disposición se debe, por tanto, a que su punto de vista, nuestro punto de vista, está claramente influenciado por la visión renacentista del mundo, por la visión de Vasari del arte y de la historia. Una visión que se contagió a lo largo de la modernidad hasta el siglo XVIII, que fue cuando fueron así dispuestas estas salas por los arqueólogos, historiadores y conservadores de estos importantes museos. Pero fijaos, continúa Vasari. No fueron los caldeos los únicos que hicieron esculturas y pinturas. También esculpieron los egipcios, ejercitándose en este arte con tan profundo estudio como lo demuestra el maravilloso sepulcro del antiquísimo rey Simandio, ampliamente descrito por Diodoro. Este rey Simandio, al que se refiere Vasari, es una forma latinizada del nombre Sesostris u Osimandis que aparece muchas veces en las fuentes clásicas. Los especialistas, nuestros filólogos, han terminado por determinar que quien se esconde verdaderamente detrás de esta denominación grecolatina es muy probablemente el faraón egipcio Ramsés II, faraón de la 19ª dinastía del siglo XIII antes de nuestra era. El sepulcro al que hace referencia Vasari en el texto no se ha conservado, no ha llegado hasta nosotros, porque quizá directamente no haya existido jamás, ya que probablemente Vasari está aquí mezclando diversos relatos de viajeros con información de fuentes clásicas como el propio Diodoro, a quien cita, sin poseer él en ningún caso un acceso directo al arte egipcio. Vasari, que nosotros sepamos, no viajó jamás a Egipto y jamás pudo ver por sí mismo su arte in situ. Por ello, algunos historiadores proponen que quizás se esté refiriendo, sin que él mismo lo sepa, al Ramesseum, al templo funerario de Ramsés en Tebas, profusamente decorado con relieves, inscripciones y esculturas de dimensiones monumentales, muy admirado, muy célebre en la antigüedad y muy citado. Sin duda, lugares como Luxor, Karnak y otros templos semejantes impresionaron a los viajeros y les dejaron reflexionando sobre la inmensa gloria técnica y artística de unos tiempos para ellos completamente remotos y desconocidos. Y fijaos, continúa Vasari con varias referencias a relatos bíblicos, como por ejemplo el relato de Moisés y el becerro de oro, y nos dice a continuación: antes del diluvio, la soberbia de los hombres encontró el sistema para hacer esculturas de aquellos que querían permanecer en el mundo con fama inmortal. Por tanto, continuando con su búsqueda, con su empeño, con su especulación sobre cuándo y por qué había surgido el arte, Vasari coloca la emergencia de la escultura antes del diluvio, es decir, según la cronología bíblica del momento, aproximadamente en torno al 2300 a.C. Pero, fijaos, además le da una lectura moral a su aparición, vinculando el arte con la soberbia de los hombres y con su deseo de fama y eternidad. Un deseo que sería después higiénicamente, eficientemente castigado por Dios con el diluvio, con la gran inundación. Pero esta, fijaos, no es en absoluto la única explicación del origen del arte, y nos sigue diciendo Vasari. Los griegos, que tienen otra opinión sobre este origen, dicen que los etíopes hicieron las primeras estatuas y que los egipcios aprendieron de ellos, y de estos posteriormente los griegos. Esta explicación yo creo que es todavía más rara que las anteriores, y estoy segura de que a más de uno le ha sorprendido esta referencia a los etíopes. Aunque nos parezca un poco extraño y poco compatible con el etnocentrismo griego de la antigüedad sobre todo, lo cierto es que en la mitología griega los etíopes ocupaban un lugar muy especial, ya que eran considerados como un pueblo extremadamente piadoso y muy cercano a los dioses. En la Ilíada, Homero les llama de hecho los inmaculados, los que no tienen tacha, y nos cuenta una historia maravillosa. Nos dice que los dioses acostumbraban a bajar a comer, a celebrar banquetes con ellos, por ser los etíopes los hombres más justos del mundo. Por tanto, a ojos de los griegos, los etíopes eran los únicos mortales que merecían la presencia física de los dioses. Así que, inspirados de alguna forma por los dioses, por la gracia de estos, ellos habrían sido los primeros
en crear el arte. Maravilloso. Pero continúa Vasari. Lactancio en sus fábulas atribuye el origen de este arte a Prometeo, quien a semejanza de Dios formó la imagen humana del lodo, se refiere por supuesto al mito griego, y de él, dicen, proviene el arte de la escultura. Pero según escribe Plinio, este arte viene de Egipto, de Giges Lidio, quien cuando estaba junto al fuego y miraba su sombra, dibujó rápidamente con un carboncillo su propio contorno en la pared. Y desde entonces y durante un tiempo, como afirma Plinio, consistía únicamente el arte en líneas de figuras sin color. Preciosa esta descripción del origen del arte como un calco de figuras de las sombras proyectadas por el fuego en las paredes. Probablemente así empezamos en esas oscuras cavernas. Y nos dice Vasari, la escultura fue muy preciada en Grecia, y en ella se ejercitaron excelentes artistas, entre otros Fidias el ateniense, Praxíteles y Policleto, que eran grandísimos maestros. También Lisipo y Prigoteles, muy destacados en el trabajo de la talla. Y Pigmalión en el relieve del marfil, de quien se dice que suplicó aliento y espíritu para la figura de una diosa que esculpió. Vemos aquí cómo en tiempos de Vasari, esto es muy interesante, ya se había recuperado el recuerdo, el conocimiento de los nombres de algunos de los más importantes artistas y escultores griegos. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo podía conocerlos? ¿Cómo habían llegado hasta Vasari los nombres de personas que habían vivido hacía más de 2000 años? Nuestro autor conoció sus nombres principalmente a través de las obras literarias, históricas y filosóficas que fueron redescubiertas, traducidas y estudiadas con intensidad durante el Renacimiento. Por tanto, todos estos nombres, olvidados durante siglos, habrían desaparecido completamente del recuerdo de la historia sin el trabajo, sin el esfuerzo filológico de los renacentistas, que no solamente solo los recordaron, sino que los idealizaron, transformándolos en los antecesores y en los modelos paradigmáticos de los nuevos maestros, de los nuevos artistas del Renacimiento. Nos habla ahora Vasari, fijaos, de Roma y de su papel en la evolución, en el perfeccionamiento del arte. Nos dice, los antiguos griegos y romanos honraron y premiaron igualmente la pintura, honrando en sus ciudades a todos los que destacaban en este arte. La pintura floreció de tal modo en Roma que Fabio dio nombre a su estirpe, firmando en las hermosas pinturas realizadas en el Templo de la Salud, llamándose a sí mismo Fabio Pintor. Los pintores de vasos griegos solían poner su nombre y también Fabio, fijaros, un pintor romano, se hizo inmortal al firmar su obra. Y tantos honores ofrecieron continuamente los hombres a este tipo de arte y a los artistas, que las obras más extraordinarias, atentos, se mandaban a Roma como botín de guerra, como botín de los triunfos. Este fragmento es muy importante porque, por un lado, nos habla del amor de los romanos por la pintura, un arte que debido al paso del tiempo se ha perdido en gran medida o no se ha conservado tan bien como la escultura, y que por ello no solemos vincular tanto con la antigüedad, ¿verdad? A pesar de que ahora los yacimientos de Pompeya, por ejemplo, nos indican que era un arte ciertamente muy amado, muy apreciado y muy practicado por los romanos. De hecho, había más pintura en sus casas que ninguna otra forma de arte. Pero, en segundo lugar, este texto es importante porque hay una referencia muy interesante a la conquista de Grecia por parte de Roma y al comienzo del saqueo de su arte por parte de las legiones romanas que, como bien nos dice Vasari, esto está muy bien documentado, se empezaron a llevar a partir del siglo II antes de nuestra era como botín de guerra cientos, miles de objetos artísticos, hasta tal punto que se creó toda una fiebre, toda una moda desesperada por tener en casa objetos de arte griego tan grande y tan feroz que tuvo como consecuencia, además del saqueo, un efecto colateral positivo. Y es que, fijaos, cuando los romanos ya no tuvieron nada más que llevarse de Grecia, dado que se lo habían llevado todo, lo habían saqueado todo, dado que la demanda seguía siendo, sin embargo, muy alta, comenzaron a crear copias de las obras griegas. Y de hecho, en muchos casos, lo que ha llegado hasta nosotros, hasta nuestros días, no son las obras originales, sino las copias romanas de los originales griegos. Copias que además los renacentistas comenzarían a desenterrar del propio suelo y que les dejarían completamente maravillados. Imaginaos por un momento qué extraña sensación ver cómo del barro empezaban a emerger estatuas, trozos, piezas arquitectónicas de edificios
que absolutamente nadie era capaz de reproducir en el momento en el que las estaba viendo, que no habían visto en su vida. Lo normal para nosotros es pensar que el pasado es inferior tecnológica y artísticamente al presente, pero los renacentistas vivieron una conmoción muy extraña y una situación muy delirante, que negaba día tras día esta intuición del que el pasado tenía que ser inferior. Fijaos, es como si hoy nosotros empezáramos a encontrar vestigios en nuestras excavaciones de una tecnología antigua muy superior. Sin duda nos volveríamos locos y sin duda estaríamos completamente fascinados con esos antiguos tan elevados. Y así nos continúa diciendo Vasari. Los esclavos que eran artistas egregios, se refiere a los griegos, fueron liberados y reconocido su talento con honores y premios. Los mismos romanos concedieron a estas artes tanta relevancia que al atacar la ciudad de Siracusa, aparte del respeto que ordenó Marcelo, el general romano Marco Claudio Marcelo, aparte del respeto que ordenó Marcelo que se tuviera con un artista famoso de la ciudad, al intentar tomarla, tuvo sumo cuidado de no quemar la parte donde existía una bellísima tabla pintada, un cuadro, que después fue, por supuesto, llevada a Roma en triunfo con mucha pompa. Por ello, durante algún tiempo, habiendo casi despojado al mundo, me encanta esta expresión, por ello, durante algún tiempo, habiendo Roma casi despojado al mundo, disminuyeron los artistas y sus obras, y con ellas se embelleció Roma porque le proporcionaron un gran ornamento de estatuas, y más las extranjeras que las domésticas y particulares. Esta es, como os decía, una interesantísima fuente histórica que nos informa de cómo los romanos asimilaron el arte griego como consecuencia de una fase inicial dedicada directamente, sencillamente, al saqueo y al expolio. Tanto se llevaron, por tanto, que durante un tiempo despojaron al mundo de arte. En fin, no sé de qué me suena esto, pero sigamos. Se sabe que en Rodas, ciudad de una isla muy grande, se contaba con más de 4.000 estatuas entre bronce y mármol, que los atenienses no les faltaban muchas más para tener un número igual, y que los habitantes de Olimpia y Delfos tuvieron muchas más. Las estatuas de Corinto fueron innumerables, todas ellas bellísimas y de gran valor. ¿Quién no sabe que Nicomedes, rey de Licia, por satisfacer el deseo de poseer una Venus de mármol, obra de Praxíteles, gastó casi todas las riquezas de su pueblo? ¿No hizo lo mismo Atalo, a quien por tener una tabla de Baco pintada por Arístides no le importó gastar más de 6.000 sestercios? Esta tabla, tomada también para adornar Roma, fue colocada con gran pompa por Lucio Mumio en el templo de Ceres de Cibeles. Este Lucio Mumio fue el general romano que finalmente completó en el año 211 a.C. la conquista de Grecia y su incorporación a los territorios de lo que entonces era todavía la República Romana. Y continúa Vasari a continuación con un fragmento interesantísimo en el que vamos a ver las primeras evidencias arqueológicas o los primeros restos entendidos por los europeos como tales, como evidencias arqueológicas, y también los primeros intentos de datación del pasado. Fijaos. Nos dice: sin embargo, a pesar de que la nobleza de este arte fue tan apreciada, no se sabe quién le dio el primer impulso. Pues como ya se ha dicho anteriormente, se sabe que existió en tiempos muy antiguos entre los caldeos, si bien algunos lo atribuyen a los etíopes y los griegos se lo atribuyen a sí mismos. Y se puede pensar, no sin razón, que es más antiguo entre los toscanos, como lo afirma nuestro León Battista Alberti. Y sobre este asunto, sobre la antigüedad, lo aclara bastante la maravillosa sepultura, una tumba encontrada, la sepultura de Porsena en Chiusi, donde no hace mucho tiempo se han encontrado bajo tierra, entre los muros del laberinto, algunas tejas de barro cocido y dentro de ellas figuras de bajorrelieve de tan excelente y bello estilo que fácilmente se puede pensar que el arte ya había comenzado en aquel tiempo, e incluso por la perfección de aquellos trabajos se ve que estaba mucho más cercano de la cumbre que del principio. El arte ya había evolucionado muchísimo. Con este texto, Vasari se refiere al descubrimiento de varios vestigios de arte etrusco en la Toscana. Porsena fue un rey etrusco, es el nombre de un rey etrusco, y muy probablemente se refiere a piezas de arte como la que estáis viendo ahora mismo, que parece muy antigua y que seguramente fascinó a los renacentistas.
En Chiusi, ciertamente, los arqueólogos han encontrado muchas tumbas etruscas importantes, como la tumba del llamado Laberinto de Porsena, todo un sistema de galerías subterráneas que algunos relacionan con esta referencia al laberinto. Estas galerías, sin embargo, formaban probablemente parte de un sistema hidráulico etrusco y no tanto de una tumba real. Y continúa Vasari con sus especulaciones arqueológicas. Como también da fe de ello, el hecho de que cada día se puedan ver muchos restos de vasos atentos de cerámica arentinos rojos y negros, hechos aproximadamente en la misma época a juzgar por su estilo, fijaos el ojo de Vasari, con bellísimas tallas, figurillas y escenas en bajo relieve, y muchas mascarillas muy trabajadas por los maestros de aquellos tiempos, que por sus obras demuestran tener gran valía y práctica en este arte. Asimismo, por las estatuas encontradas en Viterbo al comienzo del pontificado de Alejandro VI, se demuestra la consideración y perfección alcanzada por la escultura en la Toscana. Como no se sabe seguro el tiempo en que fueron hechas ni qué representaban estas figuras, por el estilo de las sepulturas, construcciones e inscripciones de escritos toscanos encontrados, se puede suponer con cierta verosimilitud que son antiquísimas y que fueron hechas en los tiempos en los que sus estados estaban en pleno esplendor. ¡Qué bonito! Evidentemente estos restos arqueológicos, estos vasos de cerámicas, son de dos tipos diferentes. Vasari los mezcla al no tener todavía la posibilidad de clasificarlos históricamente. Evidentemente Vasari no tenía técnicas de termoluminiscencia, no podía saber de cuándo databan. Por un lado, parece que Vasari está haciendo referencia a lo que nosotros conocemos hoy como los vasos arentinos rojos, o lo que se conoce también como terra sigillata arentina. Como podéis ver, se trata de una bellísima cerámica romana de época imperial, muy apreciada por su color rojo brillante y su superficie fina, resultado de un engobe sin vidrio. Esta cerámica fue fabricada principalmente en Arezzo, de ahí su nombre, durante los siglos I antes de nuestra era y I después de Cristo. Lo más interesante de ella es su fina decoración con relieves hechos gracias a moldes que representan motivos mitológicos y florales. En segundo lugar, Vasari mezcla nos habla de vasos con figuras negras y rojas. En este caso, evidentemente, se refiere a restos de cerámicas griegas clásicas, áticas, vasos de figuras negras del siglo IV antes de nuestra era y de figuras rojas del siglo V antes de nuestra era, producidas fundamentalmente en Atenas y muy coleccionadas por los romanos y después redescubiertas por los renacentistas junto a los restos de época imperial. Por tanto, a ello se debe la confusión. Los antiguos restos de los griegos estaban junto a la cerámica arentina y ellos no sabían datar todo esto. Y fijaos qué bonito. A continuación, Vasari va a reflexionar, se va a preguntar de dónde pudo haber surgido el primer impulso hacia el arte, el primer deseo de crear arte. Todo parece, según nuestro autor, haber surgido de la mera observación de la naturaleza. Nos dice: si en nuestros tiempos se ha visto, como creo poder demostrar con muchos ejemplos, que los niños simples y educados con rudeza en los bosques han comenzado a dibujar por sí mismos gracias a la vivacidad de su ingenio, ayudados solo con el ejemplo de las bellas pinturas y esculturas de la propia naturaleza, mucho más puede conjeturarse que lo mismo debió suceder con los primeros hombres, que por estar menos lejos de su principio y de su generación divina, se habla de la creación del mundo, eran más perfectos y poseían más talentos por sí mismos, pues tenían por guía a la naturaleza, por maestro a la inteligencia pura y, por ejemplo, al bello modelo del mundo. Aquellos hombres, ¿acaso no pudieron dar origen a estas nobles artes y, mejorándolas poco a poco desde este humilde principio, conducirlas finalmente a la perfección? Aquí está la teoría evolutiva del arte. No quiero negar yo que haya habido uno que empezase primero, pues sé muy bien que algunas veces es necesario que alguien empiece. Ni tampoco negaré que sea posible que uno ayudara al otro y le enseñase el camino hacia el dibujo, el color y el relieve, porque sé que nuestro arte es principalmente solo imitación de la naturaleza, y porque sé también que por sí mismo no puede surgir tan alto por obra de los que son considerados mejores maestros. Pero digo que el querer afirmar con fuerza que fue este o el otro es cosa muy peligrosa,
y quizá también de poca importancia para conocer la verdadera raíz y origen de su nacimiento, del nacimiento del arte. No sabemos quién fue el primero, pero seguro que no surgió de la nada. Hubo maestros y al mismo tiempo una inspiración de la propia naturaleza. Muy bonito, ¿no? Esta dificultad. Porque, puesto que de las obras que dan fama a un artista, las primeras, las segundas y las terceras, se pierden al ir de mano en mano a través del tiempo que todo lo consume, y como entonces no había escritores, los artistas no podían ser conocidos por la posteridad y han llegado a nosotros como desconocidos. Y cuando los escritores empezaron a tratar de las cosas que existieron antes de ellos, no podían hablar de las que no habían podido tener noticia, de tal modo que los primeros de los que se trató fueron aquellos de quienes no se había perdido todavía el recuerdo. Y así es como el primero de los poetas, por acuerdo universal, se dice que fue Homero, pero no porque antes de él no hubiese habido ningún otro. Maravilloso aquí Vasari, por supuesto, hubo muchos artistas antes de los cuales no sabemos nada. Precioso fragmento, pero he aquí que este continuo florecimiento del arte fue interrumpido y destruido. Nos dice Vasari: pero dejando de lado esta parte demasiado incierta debido a su antigüedad, pasemos a las cosas más claras y a hablar de su realización, destrucción y restauración, rinascita, y, por decirlo mejor, renacimiento, pues de ello podremos tratar con mejores fundamentos. El pasado cercano, medieval además, los renacentistas lo conocían. Afirmo que aunque es verdad que las artes comenzaron tarde en Roma, continuaron creciendo las artes de la escultura y de la pintura hasta la consumación de los 12 Césares, hasta el fin del imperio. Pero como la fortuna, cuando ha conducido a los demás a la cima de una meta, la mayoría de las veces los vuelve a dejar caer hasta el fondo, bien por un cambio de humor de la fortuna, bien por arrepentimiento, después de estas cosas, después de esta parte de florecimiento de la cultura del Imperio Romano, ocurrió que, sublevados en diversos lugares del mundo, casi todos los pueblos bárbaros se lanzaron contra los romanos, dando lugar no solo al derrumbamiento de tan grande imperio, sino a la ruina total, en particular a la ruina de la misma Roma, con la cual desaparecieron también los excelentes artistas, escultores, pintores y arquitectos, dejándolos sumergidos en el olvido tanto a ellos como a sus artes, entre los miserables estragos y destrozos que sufrió aquella famosa ciudad. Primeramente atentos, desaparecieron la pintura y la escultura, como artes que sirven más para el deleite que para otra cosa. Y la otra, que es la arquitectura, como necesaria y útil para la salud del cuerpo, continuó, aunque no con la perfección ni la belleza de antaño. Estos son los tópicos con los que nosotros conocemos nuestro pasado. Aquí está Vasari. Y si no hubiese sido porque la escultura y la pintura representaban ante los ojos de las nuevas generaciones a aquellos que habían sido honrados dándoles una vida perpetua, se hubiera perdido completamente la memoria de uno y otro arte. Dice Vasari aquí, lo que quiere decir es que se usaba la escultura y la arquitectura para recordar de alguna forma a los antepasados. Por esto, algunos las conservaron en las figuras o en las inscripciones colocadas en la arquitectura privada y en la pública. Esto es, en los anfiteatros, teatros, termas, acueductos, templos, obeliscos, colosos, pirámides, arcos, erarios y finalmente las mismas sepulturas, una parte de las cuales fue destruida por gente bárbara y desenfrenada que de humanos no tenían nada más que la figura y el nombre. Estos, entre otros, fueron los visigodos, que habiendo nombrado a Alarico como rey, asaltaron Italia y Roma, y la saquearon por 2 veces sin respeto por nada. Lo mismo hicieron los vándalos venidos de África con su rey Genserico, quien, no contento con el botín y la crueldad que allí demostró, redujo a los ciudadanos de Roma a la esclavitud y a la miseria. Los emperadores habían degenerado enormemente respecto al antiguo valor romano, pues casi todos los mejores habían huido desde hacía mucho tiempo a Bizancio con el emperador Constantino, por lo que ya no tenían ni costumbres ni modos de vidas buenos en Occidente. Es más, habiendo perdido al mismo tiempo a los hombres verdaderos y toda suerte de virtud, y cambiado leyes, costumbres, nombres y lenguas, todos juntos y cada uno por su lado, habían convertido cualquier signo de belleza
en algo bruto y bajo. Fijaos, maravilloso. Hasta aquí tenemos el relato clásico de la caída del mundo civilizado grecolatino a manos de los bárbaros. Sin embargo, atención aquí, porque Vasari no va a atribuir solamente a las invasiones, a la destrucción de los bárbaros, esta destrucción del arte, esta decadencia del arte, sino que va a apuntar directamente a otro sorprendente responsable, el cristianismo. Atentos. Pero lo que significó una pérdida y daño para estas profesiones por encima de todas las cosas fue el celo ferviente de la nueva religión cristiana. Esta, después de un largo y sangriento combate, habiendo conseguido finalmente con los abundantes milagros y la sinceridad de sus actos abatir y anular la antigua fe de los gentiles, de los paganos, mientras se empeñaba ardientemente y con gran diligencia en expulsar y extirpar cualquier desviación que pudieran hacer por cualquier motivo, no solo arruinó o demolió todas las estatuas y esculturas maravillosas, pinturas, mosaicos y ornamentos de los falaces dioses de los gentiles, sino también arruinó la memoria y el honor de muchas personas egregias a las que por sus excelentes méritos la antigüedad virtuosa les había erigido estatuas y otros recuerdos. Quien nos está contando esto es un italiano cristiano católico de 1550. Esto hay que subrayarlo porque a veces se nos dice, se oye por ahí, que la idea de que el cristianismo vandalizó y demolió y destruyó físicamente gran parte del legado artístico de la antigüedad grecorromana es una invención moderna, un revisionismo histórico. Sin embargo, aquí está, vemos a un renacentista del siglo XVI, cristiano, creyente, libre de toda sospecha, describiendo en el texto su convicción en su propia época de que el cristianismo había sido el autor de parte de todas estas desgracias. Por ello es importante ir a las fuentes, por ello hay que leer los textos originales con detención, porque solo de esta manera nos podremos hacer una opinión más formada, más cierta de lo que ocurrió verdaderamente en nuestro pasado. Y así, fijaos, nos continúa diciendo Vasari, quien por cierto publicó este libro con el permiso de la Iglesia, por supuesto, como no podía ser de ninguna otra forma, nos continúa diciendo Vasari. Y por si no fuera suficiente tan grande infortunio, la ira de Totila contra Roma, Totila era uno de los reyes de los ostrogodos que asedió Roma en el 544, si no fuera suficiente tan grande infortunio, la ira de Totila contra Roma, aparte de despojarla de murallas y arruinar con metal y fuego los más admirables y dignos edificios de aquella, la quemó completamente, y habiéndola despojada de todos los cuerpos vivientes, la dejó merced a las llamas del fuego, de tal forma que en 18 días no quedó ningún ser vivo. Abatió y destruyó hasta tal punto las estatuas, las pinturas, los mosaicos y estucos maravillosos, que se perdió, no digo ya solo la majestad, sino su propia forma y esencia como ciudad. Anuló Roma. Por este motivo, estando los edificios trabajados con estucos, pinturas y esculturas, las ruinas de encima cubrieron todas estas bellas obras que se están encontrando en nuestra época. Fijaos, la propia destrucción de estos bárbaros hizo que se conservaran muchos monumentos, algo que suele ocurrir, ¿no?, que descubrimos en los yacimientos. Y los que les sucedieron, como todo esto se había arruinado, consideraron todo una ruina y por ello plantaron viñas encima. De manera que como las estancias quedaron enterradas, los modernos, los que las descubrieron después en el Renacimiento, han comenzado a llamarlas grutas y grutescos las pinturas que se ven en ellas. Es muy interesante ver cómo Vasari es capaz de comprender que ha habido un derrumbamiento y empieza a ver aquí una especie de datación, un intento de estratigrafía maravilloso. Tenía muy buen ojo Vasari, sin duda. Acabado el periodo de los ostrogodos, que fueron liquidados por Narsés, los habitantes de Roma vivían de cualquier manera entre las ruinas. Ha terminado el mundo clásico, este es el estado, hay muchísimas pinturas, muchísimas representaciones artísticas que nos muestran una Roma que no se parece nada a lo que vemos hoy. La gente no era capaz de imaginar que debajo de todo eso estaba la antigüedad. Los habitantes de Roma vivían de cualquier manera entre las ruinas. Después de 100 años llegó Constante, segundo emperador de Constantinopla, quien siendo recibido amorosamente por los romanos, arruinó, despojó y expolió de la desdichada Roma todo lo que de valor había quedado en la ciudad,
más por suerte que por libre voluntad de los que la habían arruinado, lo poco que quedaba. Bien es verdad que no pudo disfrutar de este botín porque transportado por un temporal a Sicilia, con justicia fue asesinado por los suyos, perdiendo el botín, el reino y la vida en manos de la fortuna. Esta, sin embargo, no todavía contenta con las desgracias de la ola, para que no pudiesen volver nunca más las cosas que se le habían quitado, condujo una armada de sarracenos a esta isla, a Sicilia, que se llevaron a Alejandría tanto las cosas de los sicilianos como el botín de Roma, para vergüenza y escarnio de Italia y para la cristiandad. Y así, todo lo que no había sido destrozado por los pontífices, fundamentalmente por San Gregorio, del que se dice que acabó con todo lo que quedaba de las estatuas y del resto de los edificios, todo ello tuvo un final desgraciado por esta horda sarracena. De manera que al no encontrarse ya ni vestigios ni indicios de nada bueno, los hombres que llegaron después, toscos y sin educación, y sobre todo en pintura y escultura, incitados por la naturaleza y modelados por el ambiente, se entregaron a hacer, no según las reglas de las mencionadas artes, que no conocían en absoluto, sino según la cualidad de sus propios ingenios, un nuevo arte. Aquí está. Después de la ruina de Roma, dado que la gente no tenía ningún recuerdo de lo que había pasado, la gente empezó a hacer un nuevo arte, y esto es muy importante, basado solamente en su ingenio. Aquí Vasari va a introducir su célebre crítica al arte medieval. Atentos porque esto también, por supuesto, hará fortuna en Europa. Nos dice Vasari: y así nacieron de sus manos, de las manos de estos hombres que no conocían el pasado, las técnicas antiguas, y así nacieron de sus manos esos fantoches y esas rudas cosas que todavía hoy se ven en los edificios viejos. Viejo lo llama Vasari. Lo mismo le ocurrió a la arquitectura, porque siendo necesario fabricar y habiendo desaparecido completamente la forma y los modos buenos de los artistas muertos, y dada la destrucción y la ruina de las obras, los que se entregaron a tales ejercicios no edificaban nada que en orden o proporción tuviese alguna gracia, diseño o algo racional. Así es que surgieron nuevos arquitectos que trajeron de sus bárbaras naciones los métodos de este estilo de edificios que hoy se llaman alemanes, que hacían cosas más ridículas para nosotros los modernos que loables para ellos. Por supuesto, Vasari se está refiriendo aquí al gótico, estos alemanes, estos bárbaros del norte, a la escultura y a la arquitectura gótica profundamente despreciada por la corriente occidental, por la corriente renacentista de estos siglos. De hecho, atentos, esto es muy importante, no fue hasta el siglo XVIII cuando los historiadores del arte comenzaron a interesarse de nuevo por el arte medieval y más especialmente por el gótico y a empezar a darle su importancia a la historia. Hasta entonces el arte gótico, el arte medieval, era considerado como una cosa horrorosa, como una cosa completamente bárbara. De hecho, François Bondel, un arquitecto francés del siglo XVII, escribió las siguientes palabras sobre las catedrales góticas de su propia tierra. Atentos. Nos dice: la arquitectura gótica es contraria al buen gusto. Es el producto de una ignorancia total de las reglas de la belleza. Y un poquito después, Voltaire, el gran Voltaire, nos dice: cuando los bárbaros destruyeron el Imperio Romano, no solo se destruyó la civilización, sino también el buen gusto. Me encanta esto. Por supuesto, todas estas ideas serían revisadas y pocas cosas hoy en día enorgullecen más a los franceses que sus maravillosas e impresionantes catedrales góticas. Pero bueno, esto es normal. Nuestra visión del pasado, de la historia, del mundo está en constante cambio, en constante transformación. Pero continúa Vasari. Así que, a causa de estas guerras, estuvieron enterrados, aparte de las ruinas de Roma, los modos de la escultura, de la pintura, desde que Totila la asoló en el año 1200. Pero, atentos, en los espíritus de los que nacían en la gente joven, asistidos en algunos lugares por la bondad del medio natural, se llegaron hasta tal punto a purgar los errores, atentos, atentos, que en el año 1250 el cielo, incitado a la piedad por los bellos ingenios que producía cada día la tierra toscana, les condujo a la primera forma, les devolvió al camino de progresión del arte. Y si bien sus antecesores
habían visto restos de arcos o de colosos o de estatuas, de sarcófagos o columnas, en las edades que sucedieron a los saqueos, ruinas e incendios de Roma, jamás supieron valerse o sacar provecho alguno de ello. Hasta la época arriba mencionada, hasta el año 1250, en la que llegados, tal y como he dicho, ingenios más bellos, que sabían distinguir lo bueno de lo malo, abandonaron los viejos estilos y, atentos aquí, volvieron a imitar a los antiguos con toda su industria y todo su ingenio. Aquí estamos, el siglo XIII. Vasari declara el fin de la Edad Media en el siglo XIII, de los monstruosos y toscos estilos medievales y el comienzo del Renacimiento, de un nuevo arte renacentista caracterizado por dos cosas: la inspiración y la observación directa de la naturaleza, y en segundo lugar, la imitación del arte antiguo grecorromano, su industria y su ingenio. Maravilloso, poco más se puede añadir para comprender cómo hemos entendido la historia de nuestra arte. Y termina Vasari. Hasta aquí he tratado del principio de la escultura y de la pintura, y por ventura alargándome quizá más de lo preciso. Lo he hecho, sin embargo, no tanto movido por mi afición al arte, como para beneficio y utilidad común de nuestros artistas, los cuales, viendo de qué modo el arte ha llegado desde unos comienzos tan bajos hasta la cumbre, y cómo éste se precipitó desde un grado tan alto, tan elevado, hasta la ruina total, y viendo por consiguiente cómo este arte, similar a las otras, como los cuerpos humanos, nace, crece, envejece y muere, podrán ahora reconocer con mayor facilidad el progreso de su renacimiento, de su rinascita y la perfección propia con la que ha llegado a nuestros días. Y si alguna vez, Dios no lo quisiera, sucediese que por descuido de los hombres, de la malignidad de los siglos, o quizá por orden del cielo, que no parecen querer que las cosas de aquí abajo se mantengan de una misma esencia por mucho tiempo, se volviese a incurrir en este mismo desorden ruinoso, que estos esfuerzos míos, estén donde estén, con lo dicho anteriormente y con lo que aún está por decir, esto es solo el prólogo de la obra, ahora viene la obra entera, con lo dicho anteriormente y con lo que aún está por decir, puedan mantener vivo el arte, o al menos animar a los talentos más elevados a proveerlo de mejores ayudas, de tal manera que con mi buena voluntad y con sus obras el arte tenga abundantes ayudas y ornamentos de los cuales, si me es lícito decir libremente la verdad, ha carecido hasta el momento. ¡Oh! Maravillosa la crítica a la Edad Media que hace Vasari. Y yo creo que ahora es fácil comprender, es evidente para todos nosotros por qué es tan importante esta obra y el enorme peso que ha tenido en la construcción de nuestra visión de la historia del arte. Sin embargo, ¿dónde estaban los textos? Está claro que algunas de las obras del arte del pasado estaban bajo tierra, comenzaban a emerger a los ojos de los renacentistas después de haber estado ocultas durante siglos debajo de los edificios medievales y de las viñas. Pero, ¿y los textos? ¿Dónde estaban los diálogos de Platón, los tratados de Aristóteles, las tragedias de Eurípides, las obras de medicina, derecho, creadas por los griegos y los romanos? Evidentemente no podían haber sobrevivido durante 2 milenios enterrados debajo de una viña. Para descubrir el gran viaje de la filosofía, de la medicina, del derecho, de la ciencia, desde finales de la antigüedad hasta las manos de los renacentistas, tendremos que hacer un breve repaso por la historia de la oscura Edad Media. Sin embargo, lo vemos en la próxima clase. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo, en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.